Capítulo 48. Después. El cuerpo de Lucius Malfoy fue descubierto el 6 de mayo, justo 4 días después de que Voldemort fuera derrotado por Harry Potter en lo que se ha dado a conocer como la Batalla de Hogwarts. Los esfuerzos para reconstruir y restaurar Hogwarts a toda su belleza anterior había comenzado hace 2 días después de la batalla, y el profesor Slughorn había encontrado el cuerpo, o mejor dicho, parte de él, bajo una pared que se había caído en el patio. Debajo del escombro estaba la pierna izquierda de Lucius y parte de su torso, y su brazo con la marca tenebrosa. El resto no fue encontrado hasta el día siguiente, cuando 2 aurores tropezaron con el resto del cadáver de Lucius en la mansión Malfoy. Con un grupo selecto de aurores leales y dignos de confianza, Shacklebolt y Ojo Loco habían restaurado un aparente orden legal para el mundo mágico. Este pequeño ministerio improvisado de no más de 50 personas estaba abordando lentamente el daño generalizado por el paisaje británico y deteniendo a los mortífagos que quedaban, encarcelándolos a la espera de juicio. Shacklebolt había ordenado que nadie entrara a la mansión Malfoy, en caso de que Voldemort hubiera estado utilizando cualquier artefacto oscuro, mientras vivió allí que pudiera lastimar a alguien que entrara en el recinto. Después de algunos días de examinar la mansión y probar su seguridad, con algunos hechizos de prueba, los aurores habían sido enviados para registrar la propiedad y certificar que era segura. Encontraron la otra parte de Lucius dentro de la mansión, más específicamente dentro del dormitorio de Draco. Utilizando el hechizo Prior Incantato, los aurores confirmaron lo que ya habían sospechado. Lucius Malfoy había intentado aparecerse desde Hogwarts a la mansión y se había escindido fatalmente. Shacklebolt le había informado a Draco en persona. Draco había sentido una vez, con la mandíbula tensa, y dijo simplemente: «Está bien». Por supuesto, la pregunta había cruzado por su mente. ¿Por qué diablos Lucius había intentado aparecerse en su dormitorio? Probablemente nunca lo sabría, y se había obligado a él mismo a no torturarse con analizar todos los posibles escenarios. Tal vez era mejor si no supiera. Hay un cierto nivel de libertad con la ignorancia. 2 días después, y todavía parecía seguir estoico mientras Andrómeda arreglaba su corbata negra haciéndole un nudo perfecto alrededor del cuello con sus dedos hábiles. Ambos estaban en silencio. Él no hizo comentarios sobre las uñas mordidas de su tía, y ella no comentó sobre sus hombros tensos. Mirando por encima de su hombro, Draco vio como Teddy dormía sin hacer ruido en su Moisés, completamente en paz. La ignorancia es una bendición. Alisando su corbata y metiéndola detrás de los pliegues del saco de su traje, Andrómeda suspiró y le ofreció una sonrisa débil. «Ahí está», dijo ella. «Te ves muy elegante en ese traje». «Eso espero. Siento que esto es lo único que he jodidamente usado durante la semana pasada. Tal vez tendría que dormir con esto puesto». Era una exasperación, por supuesto. En la semana desde la batalla de Hogwarts, Draco había asistido a 3 funerales. Remus y Tonks habían sido enterrados 3 días después del evento. Ted había sido enterrado el día después de eso, y Theo había sido enterrado junto a él el día siguiente. 4 personas, 3 funerales. Draco se enteró de la muerte de Lucius justo 1 hora después de que habían enterrado a Theo. Cuando recordó ese día, era todo una llovizna borrosa, ropa negra y unos ojos marrones preocupados, los ojos de Granger. Y por supuesto, este traje negro. Su madre le había comprado ese traje en 5º año, justo después de que Lucius había sido arrestado. Lo había usado hace casi 1 año atrás, cuando dejó entrar a los mortífagos a Hogwarts, y como consecuencia se vio obligado a ocultarse con Snape. Era el único traje que tenía en su posesión, que había tenido antes de esa noche. Con la excepción de la noche en la que los mortífagos invadieron Hogwarts, Draco solo había usado el traje para otra ocasión, antes de la batalla de Hogwarts, 2 años antes en el juicio de Lucius. Había una ironía en alguna parte, pero a él no le importó lo suficiente para darse cuenta de ello. En ese momento el traje le había quedado demasiado grande, pero ahora le quedaba perfectamente, lo que le hacía molestarlo más. Así que hoy
Iba a ser su cuarto funeral, y vería un quinto cadáver que sería sumergido en la tierra como una semilla muerta sin propósito. El cadáver de Lucius, realmente una semilla sin sentido. ¿Cómo te sientes? Preguntó Andrómeda. Draco encogió sus hombros tenso, indiferente. No lo creo. Bueno, así es como me siento. Exhalando, ella negó con la cabeza triste. Tienes permiso de sentir algo por él, Draco. No. Solo escúchame por un minuto, suplicó ella. ¿Crees que no sentí nada cuando supe que Bellatrix estaba muerta? Los ojos de Draco brillaron sorprendidos. ¿En serio? Sí. Era mi hermana. Ella mató a tu hija. Aún así, era alguien en mi vida. Andrómeda dijo, con su voz temblando, cuando supe que ella había muerto. Hubo una punzada débil, pero verdadera en mi corazón, y era tristeza. Sí, la odiaba. Juro por mi alma que todavía la odio. Y probablemente la odie hasta el último día que muera, por todo lo que me hizo a mí y a mi hermosa familia. Ella me los arrebató. Hizo una pausa para apartar algunas lágrimas con la manga, y luego respiró hondo y de manera temblorosa. Pero una vez la amé, al igual que tú amabas a Lucius. Draco desvió la mirada al suelo. Solo siento odio. No, eso es lo que eliges sentir cuando piensas en él, porque es más fácil, contestó ella, poniendo la mano sobre su hombro. Comprendo eso, en realidad lo hago. Pero está bien, Draco. Está bien sentir cosas por personas quienes no lo merecen. Está bien sentir cosas que no quieres sentir por las personas que no lo merecen. Si todos pudieran reprimir sus sentimientos hacia las personas que no lo merecen, el mundo sería demasiado perfecto. Solo somos humanos, pero a veces estamos en nuestra mejor parte cuando sentimos cosas que no deberíamos. Draco continuó observando el suelo, moviendo el pie incómodo y arrastrando los zapatos contra los azulejos de la cocina de Andrómeda. Tenía la boca seca con la ausencia de palabras y sentía su mente pesada con demasiados pensamientos. Afortunadamente, un estridente llanto desgarrador lo salvó de su propio silencio. Andrómeda suspiró cuando Teddy comenzó a llorar desde su Moisés, quedándose parada por un momento delante de Draco. Alisó una arruga difícil de su corbata y luego se dirigió hacia el bebé, levantándolo en sus brazos. Ciertamente, él va a ser un gritón, murmuró ella, meciéndolo, al igual que su madre. Pobrecito. Mirándolo a ambos, Draco sintió una presión que se acumulaba en su interior, un malestar que hacía parecer todo un poco desconcertante. Drómeda comenzó lentamente. ¿Cómo diablos lo haces? ¿Hacer qué, querido? Seguir adelante. Ella levantó la vista de su nieto que lloraba. Porque tengo que hacerlo. Pero has perdido a todos. A todos no, dijo ella. A Teddy no. A ti tampoco. Draco frunció el ceño. ¿Somos suficiente? Oh Dios, murmuró ella, mirando lo horrorizada que él le hubiera cuestionado. Por supuesto que lo son. Sin ninguna duda. Ustedes dos son más que suficiente. Tengo a mis otros miembros de los Iluminados, por supuesto. Blaze, Miles, Tracy, Millie. Les tengo mucho cariño. Puede sonar tonto, pero me gusta considerarme a mí misma como una clase de tía para todos ustedes que se quedaron aquí. Mucho más que una tía, Drómeda, le aseguró él, y ella sonrió en respuesta. Para Teo también. Sí, pobre Teo. Nunca te dije realmente gracias, Drómeda, pero por dejar que Teo sea enterrado junto a Ted. No tenías por qué hacerlo. Siendo sincera, es un honor, dijo ella. El que mi esposo haya tenido tal impacto positivo en alguien tan dañado como Teo y que él pidiera. Estoy muy orgullosa de los dos. Otro ruido agudo cortó el aire. Cuando la tetera silbó, el llanto de Teddy fue más fuerte, como si estuviera intentando aventajarlo. Dios mío, murmuró Andrómeda. Dámelo, dijo Draco, haciendo un gesto hacia Teddy. Yo lo tengo. No, no queremos arrugarte el traje. Drómeda, está bien, él insistió, sacándole el bebé cuidadosamente. En verdad no me importa la forma en que mi traje se vea para el funeral de Lucius. Andrómeda parecía querer hacer un comentario, pero debió haber cambiado de idea y se fue a tender la tetera que silbaba. Una vez que Draco lo puso sobre su pecho, el llanto de Teddy se calmó en suaves sollozos, y esos sonidos dóciles e inteligibles
que los bebés hacen. Durante la semana pasada había recibido un curso rápido de cuidado de bebé por parte de Andrómeda y Hermión. Y para ser justos, poco a poco le estaba agarrando la mano a la situación. «Le caes bien», dijo Andrómeda. «¿Hermión no va contigo al funeral?» «No», se ofreció, pero le dije que no había necesidad de que viniera. No tiene motivos para hacer duelo por Lucius en absoluto. Entonces, ¿dónde está? ¿Anoche se quedó aquí o en Grimmauld Place? Se quedó aquí, pero esta mañana se fue a Hogwarts con los demás, explicó él. ¿No escuchaste cuando se fueron? Pensé que había escuchado a Millie y a Tracy irse, pero no al resto, dijo con aire ausente. ¿Sabes que Millie se va a mudar esta tarde? ¿Ah, sí? Se va a quedar con su tío en Gloucestershire. Lo conoció ayer y es un buen hombre. Y luego Luna y Blaze se van a mudar a la casa de Xenophilus al fin de semana. Ahora ha sido reconstruida. Miles y Tracy también, dijo Draco. Miles heredó la casa después de que su padre fuera asesinado en la guerra, y creo que se van a mudar pronto. Los escuché hablando sobre eso. Pronto vas a quedar libre de todos nosotros. Sí, notando el indicio de tristeza en su tono, Draco miró en su dirección. ¿Qué sucede? Nada, ella dijo rápidamente, pero luego ladeó la cabeza pensativa a un lado. Es decir, supe que todos se irían pronto. Esto siempre fue solo un arreglo temporal, pero la idea de que la casa quede toda tranquila, bueno, no completamente tranquila con Teddy, pero aún así... Su voz se desvaneció en un silencio revelador que hizo que las cejas de Draco se juntaran en el centro de su frente, con un ligero ceño fruncido. Observándola con atención, él intentó ponerse en su lugar. Ella era difícilmente joven. Para cuando Teddy fuera adolescente, ella estaría bien entrada en los 60. La tensión de la última semana, todas las muertes e intentando de reprimir el dolor para cuidar de este pequeño bebé, ya le habían agregado algunas canas en su cabeza y algunas arrugas en la frente. Mientras inclinaba la tetera para servir un poco de agua en una cacerola, él se dio cuenta de que sus manos temblaban un poco, y a pesar de sus mejores esfuerzos para ocultarlo, se había dado cuenta de los rasgos de lágrimas que marchaban sus mejillas la mayoría de las mañanas. Ella estaba haciendo frente a la situación fantásticamente bien, casi a un nivel supernatural, pero él tenía la sensación de que las grietas de su valiente fachada solo comenzarían a profundizarse a medida que pasara el tiempo. Al igual que los edificios, incluso las personas más fuertes y orgullosas son golpeadas y maltratadas, si no es por el tiempo, es por la guerra. Teddy se había quedado dormido en sus brazos, así que lo puso con cuidado en su Moisés, arropándolo como Andrómeda le había mostrado hacía algunos días. En realidad, Andrómeda, hay algo que quería preguntarte. Realmente fue patético, tan monumentalmente patético, aparte de los dos jóvenes voluntarios que Shacklebolt había pedido cortésmente ayudaran en el entierro real del ataúd de Lucius en el terreno de la familia Malfoy. Solo 2 personas asistieron a su funeral, Narcisa y Draco. Draco había sostenido la mano temblorosa de su mano mientras ella se secaba furiosa cualquier lágrima que se derramaba en sus mejillas durante la ceremonia. Si se lo podía llamar ceremonia. Narcisa había dicho algunas palabras y eso había sido todo. El hecho de que ella ni siquiera le haya preguntado a Draco si le gustaría decir algo significaba mucho para él. Aunque ella había tenido razón en no preguntarle, si hubiera sido por él, no hubiera asistido en la absoluto. Todo el evento terminó en menos de 10 minutos, y eso fue todo. Lucius se había ido para siempre. 3 metros bajo tierra no fue perdonado ni tampoco olvidado. La lápida de Lucius, al igual que la ceremonia, era reveladoramente corta. Aquí yace Lucius Armand Malfoy, 1954 a 1998, finalmente en paz. Cuando Draco y Narcisa caminaron por un sendero que los llevaba por los jardines de la mansión desde la parcela del entierro, pudieron ver un pequeño grupo de aurores cerca de las puertas principales. Se seguían realizando investigaciones preliminares y la búsqueda por cualquier artefacto peligroso que Voldemort pudiera haber usado durante su estadía en la mansión. Como resultado, Narcisa se había estado quedando en una de las casas de vacaciones de los Malfoy, cerca de los lagos de Blasford. Hablé con Ojo Loco hace un rato, dijo Narcisa.
su voz un poco ronca. Dijo que podrían estar registrando en la mansión por meses. Draco frunció el ceño. ¿Meses? Sí, al parecer ya han encontrado algunas cosas. ¿Así que te vas a quedar en Blasford? Preguntó él. ¿Hasta que te digan que puedas regresar? Narcisa dejó de caminar, así que Draco también se detuvo. En realidad, quería hablar contigo al respecto. Está bien, dijo con cautela. ¿Todo está bien? Eso creo. Mira, creo que necesito salir de Gran Bretaña por un tiempo. ¿Te vas a ir? No sé si tengo la fuerza para regresar a la mansión, Draco. Suspiró triste. Demasiadas cosas malas sucedieron allí que no puedo volver. Draco vaciló confundido, pero ¿dónde vas a ir? Tenemos una propiedad en Guernsey. ¿Y yo... ¿Guernsey? ¿La isla? Escúchame por un momento. Sé que es bastante lejos, pero hay redes Flu que conectan el Ministerio Británico y el Ministerio Francés. Si necesitas cualquier cosa. Bajó la mirada. Y lo más importante, nadie allí me conoce. Está aislado, ¿sabes? Ya hay algunos reporteros a la expectativa que se han puesto en contacto conmigo, preguntándome sobre Lucius. Mándalos a la mierda, Draco. Ella frunció el ceño. Quiero alejarme de todo por un tiempo, al menos hasta que el asunto se apacigüe. Él se esforzó en no entender, pero lo hacía. Sabía exactamente qué era lo que estaba pasando por su mente. En el atardecer del día de la batalla, cuando el sol recién había comenzado a bajar detrás de las colinas y todo había quedado bañado en naranja, McGonagall había llamado la atención de todos los sobrevivientes. Todos habían participado de un silencio de 2 minutos, levantando sus varitas que brillaban sobre sus cabezas como signo de respeto por los caídos. Después de eso, McGonagall había puesto de manifiesto la inocencia de Snape y declaró que sería recordado como nada menos que un héroe. También tomó el tiempo para informar de varios otros, como ella los llamó, los héroes insólitos, que lo incluía a él, a su madre y al resto de los miembros de los Iluminados. Draco sospechó que la principal razón por la que McGonagall hizo esto era para disuadir las miradas escépticas que habían continuado desviándose hacia ellos durante el día, y en algunos aspectos habían funcionado. Pero las personas también habían notado que el nombre de Lucius no había estado en esa lista de héroes insólitos, y muchos habían presenciado cómo él disparaba maldiciones y hechizos durante la batalla. Todos sabían lo que Lucius era, pero no sabían lo suficiente para no hacer preguntas, como su madre. Draco también había sido abordado por un par de aspirantes para preguntarle por su experiencia personal durante la guerra, incluyendo los detalles sobre Lucius. La diferencia entre Draco y su madre era que él tenía a Granger. Granger, la mejor amiga del Salvador Potter, y podría decirse la bruja adolescente más querida y respetada de Gran Bretaña en este momento. Con apenas una mirada de advertencia, Granger podía frenar a la prensa, cada vez más curiosa, y Draco sería salvado de tener que lidiar con cualquier cabrón entrometido, quien pensaba que tenía derecho a su vida privada. Porque él era el novio de Hermione Granger, y ese título sin duda tenía sus beneficios en ese momento. ¿Y cuál era el título de su madre? Narcisa Malfoy, viuda de Lucius Malfoy, el mortífago que asesinó a un adolescente. Incluso con el apoyo de McGonagall y Hermione, y el conocimiento de que Narcisa había trabajado con la Orden, las personas todavía eran reticentes, y él no podía hacer mucho al respecto. Las mentes de las personas son peligrosamente obstinadas, que a menudo buscan la historia más sórdidas y escandalosas para su propia diversión, a pesar del razonamiento de sus corazones ligeramente más suaves. Él no culpaba a su madre por quererse ir. Si no hubiera sido por Granger a estas alturas, se hubiera aparecido en el otro lado del mundo. Bien, murmuró él. Entiendo, pero ¿cuánto tiempo planeas quedarte en Guernsey? No estoy exactamente segura, pero por lo menos un año. ¿Un año? ¿Qué demonios? Pensé que te referías solo a un mes o 2. ¿Estás segura, madre? Segura, Draco. Tengo que alejarme, le dijo, y quería saber si querías venir conmigo. A Draco se le cayó el semblante. ¿Irme contigo? Mira, no tienes que hacerlo. Pronto vas a tener 18 y vas a recibir tu herencia. Madre,
Pero si estás preocupado por no ver mucho a Hermione, ella es bienvenida en venir y quedarse cuando... No, no es eso, dijo él, exhalando con fuerza para mantener el equilibrio. Madre, no puedo vivir contigo. Mm, y no es por Granger. Oh, murmuró ella, evidentemente intentando ocultar su decepción. Bueno, entiendo. Hablé con Andrómeda más temprano y le pregunté si podía vivir con ella. Se precipitó. Voy a irme a vivir con la tía Andrómeda, mamá. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Oh, ya veo, bueno, eso es... Ella me aceptó a pesar de toda la historia con nuestra familia, continuó él, esperando que ella comprendiera. Y ella me cuidó, a pesar de que fui un miserable con ella al principio. Y ahora está sola, cuidando de su nieto. Su esposo, su hija y su yerno fueron todos asesinados, y ella está completamente sola. Excepto por ti, Narcisa interrumpió con una sonrisa triste. Excepto por mí, él repitió. Le debo mucho. Puedo ayudarla con el niño y simplemente estar ahí. Me preocupo por ella y... Dejó escapar un suspiro nervioso. Tenía la esperanza de que eso pudiera ayudarlas a reconciliarse. Ah, ella susurró. Bueno, verás. Es más fácil decirlo que hacerlo. En este momento las dos se necesitan. Ambas perdieron a personas que amaban. Draco, no he hablado con ella por casi 3 décadas, y las cosas que le dije, nunca nadie debería decir esas clases de cosas a una hermana. Pero ella me ha perdonado y va... No me... No me he perdonado a mí misma por lo que le he dicho, confesó ella abatida. Las cosas que le he dicho fueron tan horribles. Madre, pero tal vez, ahora que te tenemos en común, quizá puedo ir a visitarlos, ver cómo van las cosas. Draco asintió, aunque sospechaba que lo estaba diciendo más para el beneficio de él. Deberías. Tal vez, repitió ella. ¿Pero todavía tienes la intención de mudarte a Guernsey? Sí, pero, como dije antes, puedes llegar allí por la Red Flu, y una vez que hayas ido un par de veces, puedes aparecerte. ¿Y no te importa que viva con Andrómeda? Ella vaciló y frunció los labios meditando, mirando fijo a su rostro con una expresión entre dolor y orgullo. Después de al menos un minuto, ella forzó otra sonrisa y tocó su rostro, acariciando su mejilla con el pulgar. Voy a extrañarte horrores, por supuesto, murmuró suavemente, pero creo que tu decisión de quedarte con Andrómeda es la correcta, y estoy feliz con tu decisión. Él exhaló aliviado. Gracias. Draco permitió que su madre lo trajera hacia ella y lo envolviera en un aplastante y desesperado abrazo. También permitió que ella llorara en el hueco de su hombro, hasta que en verdad pudo sentir la humedad de sus lágrimas filtrarse a través de su saco y camisa hasta su piel. Se quedaron de esa manera por un tiempo, mucho más tiempo, Draco sospechó, de lo que el funeral de Lucius había durado. Cuando se apartó, ella mantuvo un agarre firme sobre la mano de él, como si tuviera miedo a que se desvaneciera de golpe. ¿Estás bien? Le preguntó. Sí, estoy bien, solo soy una vieja tonta. Y en verdad ella se veía bastante mayor ahora, de hecho, agotada. Vamos, dijo él, tirando de ella cuando comenzaron a caminar. Voy a parecerte de regreso a Blasford. Draco, dejó escapar de repente. Hoy no he hablado mucho sobre tu padre porque sé que sigues enojado. Madre, gruñó el cansado, por favor. Pero debes perdonarlo. Hoy no, ni mañana, ni siquiera dentro de 10 años, pero algún día debes perdonarlo. Si permites que ese enojo se prolifere dentro de ti por el resto de tu vida, te atormentará. ¿Lo entiendes? Vamos, madre, te llevaré a casa. Ella se mantuvo firme. ¿Lo entiendes? No, él respondió fríamente. De ningún modo. Entonces, quiero que pienses sobre lo que le estás pidiendo a Andrómeda para que me perdone, dijo apresurada, sin aliento. Es diferente. ¿Lo es? Tu padre y yo tal vez tuvimos diferentes víctimas en diferentes circunstancias, pero nuestros crímenes fueron los mismos. Yo repudié a un miembro de mi familia porque se enamoró de un hijo de Muggles. Él miró a su madre directo a los ojos y la tomó de los hombros, intentando calmar sus manos temblorosas. Pero tú no mataste a nadie, espetó con los dientes apretados y luego, en un susurro áspero,
No mataste a Theo, no mataste a mi amigo. Narcisa bajó la cabeza. No, tienes razón, no lo hice. Y Theo, tú sabes con lo que él tuvo que lidiar. Sabes que su padre era un pedazo de mierda, quien se esforzó en mantener a su hijo tan quebrado como una persona puede estar sin estar muerta. Theo se hizo camino en la vida con el pie de su padre presionando en su espalda, y luego, cuando finalmente se liberó y tuvo esa oportunidad, una oportunidad para reconstruir su vida, y Lucius se robó jodidamente eso. Él se robó eso y se lo robó a él. Draco dejó escapar una bocanada de aire que hizo temblar todo su cuerpo. Es por eso que no lo voy a perdonar, gritó. ¿Tú piensas que es porque me repudió? No lo es. Esperaba eso. Lo que no esperaba era que Lucius matara a mi amigo. ¿Tú lo entiendes? El labio inferior de Narcisa estaba temblando cuando miró a Draco. Ahora se daba cuenta, después de haber escuchado sobre los padres que abatían a sus hijos y que su hijo también había sido abatido por su padre, y eso la dejó por vencida. Mirando sobre su hombro de nuevo la lápida recién cincelada de Lucius, se preguntó si siempre sentiría esa lealtad inútil y sin sentido latiendo en su corazón por su difunto esposo mortífago. Batallaba implacablemente con su lealtad más racional hacia Draco, y era como un motín entre su cabeza y su corazón. Le dolía y tenía la sensación de que le continuaría doliendo por algún tiempo. Verán, ella a veces se olvidaba que su difunto esposo había asesinado a un muchacho. Se olvidaba. Debilitada, tiró de la mano de Draco. ¿Me llevas a casa, por favor? Madre, lo siento, dijo ahora calmado. No quise gritarte, pero... Lo sé, cariño. Estoy lista para ir a casa ahora. Con el chasquido de la aparición zumbando en sus oídos y empeorando el ya incesante dolor de cabeza, Draco llegó al campo de Quidditch en Hogwarts. Estudió su entorno. Una semana después de la batalla y Hogwarts ya estaba luciendo mejor después de su terrible experiencia. Pero así era la maravilla de la magia. Con solo algunos movimientos de una varita, los escombros podían ser movidos y los ladrillos podían ser apilados. La limpieza no era un problema. Las reparaciones eran lo que iban a tardar más tiempo. Ahora que miraba al resistente castillo, pudo ver el daño de las torres, y los baluartes se extendían altos en el cielo. Algunos tenían huecos, otros incluso parecían estar inclinados peligrosamente a un lado, y otros parecían que habían desaparecido por completo, con solo un esqueleto de madera firme para mantener su posición. La silueta de Hogwarts había cambiado, tanto que Draco tuvo problemas en orientarse mientras avanzaba por el camino, con la intención de encontrar a Granger. Mientras caminaba por Hogwarts se cruzó con muchas personas por el camino, todos haciendo lo que podían para sanar las heridas del castillo. Algunos le hicieron un gesto cortés de reconocimiento, otros no. Longbottom, benditos sean sus calcetines de algodón, incluso lo saludó con una amplia sonrisa. Draco no tenía idea cómo responder a eso, así que simplemente asintió con la cabeza y siguió caminando, manteniendo la mirada agacha. Así Longbottom no se vería tentado a iniciar una conversación. Varios pasos después se encontró con Blaze y Luna reparando una de las aulas. Hola, Draco. Luna saludó muy a la ligera. Me gusta tu traje. Lo usé para el funeral. Puedo ver por qué. Es oscuro y deprimente. Algo así como esta conversación, Draco replicó, ignorando la mirada de enojo de Blaze. ¿Alguno de ustedes ha visto a Granger en algún lado? No desde esta mañana, contestó Blaze. ¿Cómo estuvo el funeral? Muy divertido, bromeó, rodando los ojos. Te lo contaré después. Tengo que hablar con Granger sobre algo. ¿Algo emocionante? Preguntó Luna. No, curiosa. Él frunció el ceño, alejándose de la pareja. Si la ven, díganle que la estoy buscando. Se dirigió al gran comedor. Se había convertido en la base no oficial de los esfuerzos para restaurar Hogwarts, y parecía un buen lugar para ir como cualquier otro. Con la excepción de algunos desórdenes, el gran comedor estaba en buenas condiciones, y en el centro había un puesto de mando improvisado. Había notas repartidas en algunos de los bancos de las casas, sobre las áreas más afectadas de Hogwarts, y al lado había una zona de recuperación, dirigido por Madame Rosmerta y Ambrosius Bloom, a donde las personas se les brindaban refrescos gratis entre el trabajo. Draco recorrió el salón buscando el espeso color
el espeso pelo delator de Hermione, y luego lo volvió a recorrer, porque a veces llevaba el pelo recogido, dándose cuenta que ella no estaba allí. Giró para irse y buscar en otro lado, pero vaciló cuando un resplandor de un pelirrojo Weasley lo cegó. Ron y Katie estaban cerca de la zona de recuperación, charlando casualmente y tomando agua, evidentemente tomando un descanso de las reparaciones. Draco consideró en preguntarle a Weasley por Granger, pero justo cuando decidió que probablemente sería más fácil buscarla él mismo, Weasley lo vio, con una renuencia que no intentó ocultar. O sí lo hizo, no lo hizo bien. Weasley le murmuró algo a Katie y se acercó a Draco. Malfoy. Ron saludó incómodo, metiendo las manos en los bolsillos. Hoy estás vestido horriblemente para los deberes de limpieza. Funeral, dijo él simplemente. Oh, ah. Ron tartamudeó. ¿Estás bien? Draco arqueó una ceja socarrona. ¿En serio, Weasley? ¿Vamos a hacer esta mierda de la amistad? Acordamos en ser civilizados, no amigos. Porque si vas a hacer estas pavadas de la amistad, cada vez que te vea me voy a arrojar de un precipicio en este momento. ¿Lo prometes? ¿Puedo ver? A pesar de sí mismo, Draco sonrió y dijo: Así está mejor, Weasley. Sé, civil funciona mejor. Ron asintió. Sigue siendo un idiota. Tú también, replicó él. ¿Has visto a Granger en algún lado? Lo último que escuché es que estaba arriba con Harry y McGonagall, creo. Creo que estaban trabajando en la torre de Gryffindor. Está bien, dijo Draco, girando sobre sus talones. De nada, Malfoy, dijo Ron. Eres un imbécil, Weasley. Dando marcha atrás y caminando a la escalera más cercana, Draco se dirigió a la torre de Gryffindor, o al menos eso intentó. Apenas conocía el camino al dormitorio de la casa de su rival, y con Hogwarts tan dañada como estaba, era fácil desorientarse. Algunas escaleras, incluyendo la gran escalera, seguían siendo inaccesibles, los pasillos bloqueados. Crearon un confuso laberinto, y la ausencia de varias paredes significaba que a veces terminabas afuera sin tener la intención. Después de varios desvíos frustrantes, Draco subió su quinta escalera a la torre de Gryffindor. Todos los retratos habían sido sacados y guardados en una habitación para que estén en un lugar seguro, así que Draco simplemente entró y de inmediato fue golpeado por una ráfaga de viento, moviéndose por la sala común y esquivando las sillas y mesas dadas la vuelta. Siguió la procedencia del viento al gran salón de lectura, donde había un hueco enorme en la pared que permitía al viento invadir el espacio. Entre las repisas de libros estaba Granger, McGonagall y Potter, discutiendo sobre la cavidad de la torre, mientras agitaban sus varitas para correr algunos de sus restos esparcidos por toda la habitación. En un suéter rojo holgado y un overol de talla muy grande, estaban salpicados con tierra y lodo. Hermione parecía como si hubiera sido arrastrada por un campo sucio, pero solo hizo que Draco sonriera divertido, especialmente cuando miró su propio traje de corte elegante, impecable. Ella lo vio antes de que él pudiera decir algo, y con una disculpa dejó al lado a McGonagall y se apresuró hacia Draco. Sus rasgos estaban tensionados por la preocupación cuando lanzó los brazos alrededor de su cuello y lo abrazó tan fuerte que se ahogó. Estuve pensando en ti toda la mañana, dijo ella, aflojando su agarre. Maldita sea, Granger. Creo que rompiste algo. Él gruñó, frotándose su nuca dolorida. ¿Por qué fue eso? Estaba preocupada por ti. Oh, por el amor de Merlín. Andrómeda y tú están juntas en esto. Porque también me dio un sermón esta mañana. Hermione le frunció el ceño. Nos importa si estábamos preocupadas. Pero estoy bien. No estás bien, Draco. Granger, mírame, dijo él en voz baja, esperando hasta que ella lo hiciera. En verdad estoy bien, pero tal vez mañana no estaré bien, o tal vez el día siguiente, o quizás varias semanas después de hoy. Y cuando no esté bien, vas a ser la primera en saberlo. Tal vez la única persona en saberlo, pero hoy te prometo que estoy bien. Hermione lo observó con ojos entrecerrados por un momento y luego asintió con la cabeza lentamente. Bueno, suspiró. Bueno, estás bien. Entonces, ¿cómo salió? ¿Alguien más apareció? No, solo mi madre y yo. ¿Y cómo está tu madre? No tan bien. Y ella dejó de hablar cuando recordó que estaba al alcance del oído de McGonagall y Potter, y el último parecía estar escuchándolo, no muy sutilmente.
¿En realidad hay algún lugar al que podamos ir? Tengo que contarte algo. Bueno, ella dijo, de hecho, hay algo que quiero mostrarte. Sin más explicaciones, Hermión lo tomó de la mano, sacándolo de la torre y yendo a un pequeño pasillo a un lado. El entorno le era conocido, pero Draco no pudo situar cómo o por qué, así que solo dejó que ella lo llevara hasta que se detuvo en una alcoba, y y en sus sombras se ocultaba una puerta. Fue solo cuando Hermión alcanzó la perilla que Draco se dio cuenta dónde lo había llevado. La habitación de ellos, o mejor dicho, su antigua habitación. La primera cosa que Draco había notado era que no había huecos en las paredes y que el techo y el suelo estaban intactos. Eso no quería decir que la habitación no se había visto afectada. Al igual que en todas las paredes del castillo, la mayoría de los muebles estaban dados la vuelta y había varias pertenencias desparramadas alrededor de la habitación. La puerta del antiguo dormitorio de Granger había sido arrancada de sus bisagras. Más allá, él pudo ver que la ventana estaba hecha completamente añicos. La puerta del baño estaba abierta, y él notó que algunos azulejos estaban quebrados y tirados en el suelo como un mosaico improvisado. Contó los azulejos caídos. Había 17. La puerta del dormitorio de él estaba cerrada, y él no tenía ningún deseo de ver qué había dentro. De todas maneras, después de haber empezado su relación con Granger, no pasaba mucho tiempo allí. Y luego finalmente él vio algo en el suelo que lo hizo vacilar. Un nudo se le formó en la garganta. Era el libro que Granger le había pedido que leyera todos esos meses atrás, la biografía de Martin Luther King. La imagen del hombre lo miraba con ojos sonrientes y cálidos. Draco se agachó para levantarlo con cuidado, y luego lo colocó en una repisa vacía. Fijándolo así podía seguir viendo la expresión amigable de King. Cuando se volvió a Granger, ella estaba mirando sus movimientos con atención. Sobrevivió bastante bien, dijo ella, haciendo un gesto con los brazos hacia la habitación. Un par de abolladuras y golpes aquí y allá, pero nada que no pueda ser reparado. De hecho, es probablemente una de las mejores habitaciones que he visto hasta ahora. Draco asintió. Está, está en muy buena forma. No sé por qué, pero quería mostrártelo. Pensé que era un poco reconfortarte ver lo bien que soportó la guerra. Sí, dijo él simplemente, todavía mirando alrededor. Aunque se siente bastante extraño estar aquí. Sé a lo que te refieres. Ella estuvo de acuerdo, acercándose a él. Ni siquiera estoy segura de por qué, pero se siente extraño. Es como estar rodeada de fantasmas. Cada parte de esta sala despierta un recuerdo. Y no todos ellos son buenos recuerdos. Hermión frunció el ceño. No, no todos. Aunque la mayoría sí. Estar aquí me hace pensar en leer a Shakespeare, preparar té en la mañana, patinaje sobre hielo en Navidad, ver los fuegos artificiales desde el asiento de tu ventana, agregó él, inclinándose para besarla suavemente. Sus labios se quedaron sobre los de ella por un momento, cálido y flexible. Ella sabía a jugo de manzana. Cuando se apartó, le sonrió y dijo, y por supuesto, todo el sexo. Hermión resopló y rodó los ojos. ¿Siempre tienes que bajar el tono? Siempre. Él reprendió, robándole otro besito malicioso antes de volverse hacia el dormitorio de Hermión. Especialmente cuando entro aquí. Oye, Granger, ¿no tienes ganas de un rapidí? No termines esa oración, lo regañó. ¿Qué querías contarme? ¿Sobre tu madre? Toda la alegría se filtró de los rasgos angulosos de Draco. Apartando los vidrios rotos de los almohadones, se sentó en el asiento junto a la ventana y le pidió a Hermión que se uniera a él. ¿Debería estar preocupada? Hermión preguntó, avanzando poco a poco con cautela. No, solo ven aquí. Se sentaron juntos con los pies colgando de la ventana rota. El sol era tranquilizadoramente cálido sobre sus rasgos a pesar del velo de niebla que envolvía su brillo, y justo más allá de los terrenos de Hogwarts, una pequeña manada de cestral estaba volando agraciadamente hacia el sur con una bandada de golondrinas. Los sonidos de todas las personas reparando el castillo eran ocasionalmente captados por una brizna caprichosa, pero en su mayor parte era tranquilo allí arriba, lo suficientemente tranquilo que Draco podía escuchar a Hermione golpeando nerviosa el marco de la ventana.
Granger, en verdad no hay nada de qué preocuparse, dijo él, sosteniéndole la mano para que deje de golpear. Te lo prometo. Solo tenía que decirte que mi madre decidió mudarse por un tiempo. ¿Tú te vas? Hermione dejó escapar. No, Granger, cálmate. No me voy a ir. Mi madre se va a ir a Guernsey. Y al parecer, Ojo Loco dijo que nadie puede entrar a la mansión Malfoy por un tiempo. No es que estuviera planeando regresar allí después de todo lo que sucedió. Exacto, él asintió. Pero en verdad no importa. Hablé con mi tía Andrómeda esta mañana y voy a irme a vivir con ella por un tiempo. Los ojos de Hermione se agrandaron. ¿En serio? Ella va a necesitar ayuda con Teddy y no quiero que esté sola. Es decir, está lidiando con todo bien, pero creo que necesita a alguien que esté con ella. Y cuando le pregunté si me podía quedar, ella pareció bastante feliz con la idea. Creo que esa es una gran idea. Creo que es muy noble de tu parte. No es noble, Granger. Es solo devolver un favor. Ella me ayudó cuando lo necesité y ahora puedo pagarle. Bueno, creo que es noble. Ella insistió, apretando su mano. Así que, ¿eso era? ¿Me tuviste toda preocupada por eso? Te preocupaste tú sola. Estabas actuando muy serio. Soy una persona seria, Granger. Gimió ella distraída. Bueno, si esas son todas las noticias que tienes, entonces yo tengo mis propias noticias. Draco arrugó la frente, interesado. ¿Debería preocuparme yo? Para nada. Estuve hablando con McGonagall hace un rato y decidió que todos los de séptimo año van a tener la oportunidad de regresar a Hogwarts en septiembre para hacer los éxtasis y terminar la escuela apropiadamente. Decidí que voy a regresar. ¿En serio? ¿Y cualquiera puede volver? Cualquiera. Draco ladeó la cabeza, considerando la nueva información con cuidado. ¿Crees que ella me dejaría regresar? Hermione lo miró de golpe, confundida. No, no creí que quisieras hacerlo. Bueno, la cagué en sexto año y séptimo. Puedo utilizar toda la ayuda que pueda conseguir. ¿Crees que McGonagall me dejaría salir los fines de semana para visitar a Andrómeda? No, no veo por qué no. ¿Estás seguro de que quieres regresar? Creo que sí. En verdad no sé qué es lo que quiero hacer. Siempre se supuso que iba a encargarme de los negocios familiares de Lucius, pero creo que eso ahora está fuera de discusión. Suspiró, encogiéndose de hombros. Bien, bien podría conseguir algún título mientras decido qué hacer. Hermión le sonrió con cariño. Mírate, siendo todo sensato. Además, podría ser bastante decente. Volverás a ser premio anual y puedo escabullirme en tu dormitorio, así podemos... Draco, de todas formas, McGonagall ya me lo pidió y lo rechacé. La última vez que fui premio anual, Hogwarts fue casi destruida. Él se rió un poco, pero se detuvo rápidamente. Los cestrals y las golondrinas habían desaparecido en la distancia, y una nube se le había puesto en el camino del sol, echando un manto de oscuridad. Ambos se estremecieron en las sombras, acurrucándose un poco más cerca el uno del otro. ¿Qué hay de tus padres? Preguntó Draco. ¿Alguna noticia de ellos? No desde que hablé con el Ministerio Australiano el jueves, dijo Hermione, su tono sombrío. Solo estoy esperando a que ellos confirmen un día cuando pueda ir a Brisbane e intentar restaurar sus memorias. ¿Nerviosa? Sus ojos bajaron a sus manos inquietas. Sabía que había una posibilidad de que no fuera capaz de restaurar sus recuerdos cuando decidí hacerles el obliviate. Así que tendré que esperar a ver, supongo. Draco pudo darse cuenta que ella en realidad no quería hablar sobre esto. Para ser justos, el tema delicado ya había sido hablado en varias ocasiones durante los últimos días, y el proceso lento significaba que no había nada nuevo para decir al respecto. Cuando ella se había contactado por primera vez con el Ministerio de Australia 2 días después de la batalla, había llorado y despotricado, y luego volvió a llorar. Pero desde entonces había hablado muy poco sobre sus padres, y él no iba a presionarla para que hable de ellos más de lo que ella quería. El sol seguía escondido detrás de la nube gruesa, y un breve pero fría ráfaga de viento hizo que el cuerpo de Hermione temblara violentamente. Conteniendo su propio temblor, Draco se sacó la chaqueta de su traje y se la puso sobre sus hombros, pero ella intentó apartarse. No, estoy sucia, dijo ella, y tienes que volver a usar esto mañana. Nada que un hechizo fregotego pueda arreglar, él insistió. De todas maneras, estaba considerando usar un traje diferente mañana.
Ya sabes, algo en amarillo brillante. Creo que Snape hubiera apreciado la ironía. Hermione esbozó una sonrisa mientras se ponía el saco alrededor de ella. ¿Cómo te sientes sobre el funeral de Snape? En realidad no lo sé, confesó él, pensativo. Es decir, lo he conocido desde que era un niño, pero en verdad no sé en qué contexto. No éramos exactamente cercanos, pero él siempre ha estado ahí. Aunque era un hombre tan raro, creo que ahora es incluso más raro después de que me contaste sobre su obsesión espeluznante con la madre de Potter. ¿Piensas que es espeluznante? Un poco. Estaba obsesionado con una mujer que ha estado muerta por 17 años. No era una obsesión, fue un amor no correspondido, le argumentó Hermión, uno que es peligroso y trágicamente hermoso. Y creo que hacer algo por alguien que amas es maravilloso, pero hacer algo por alguien quien no te ama es posiblemente la cosa más cercana a la perfección que cualquier persona pueda esperar que sea. Cuando Harry explicó todo lo que Snape había hecho, me quedé sin palabras. Eso es porque eres romántica, Granger, dijo él. Pero sí, ciertamente respetaba al hombre, y sé lo que hizo por mí. Y cuando me contaste sobre sus sentimientos por la madre de Potter, comprendo lo que me dijo. ¿A qué te refieres? ¿No te lo dije? Lo vi cuando estaba intentando encontrarte durante la batalla. Me dijiste que lo viste justo después que Pansy fue asesinada, pero no mencionaste mucho sobre lo que te dijo. Intrigada, Hermione se inclinó más cerca. ¿Qué te dijo? Me dijo que tendría que estar agradecido. Él explicó, su voz tranquila y contemplativa, que debería estar agradecido de que tú me amaras. Sí te amo, dijo ella, sonriéndole, inclinándose hacia él para plantar un beso en la mejilla, ajena a la expresión un poco confusa y pensativa en el rostro de su enamorado. Dándole una palmadita sobre su pierna, ella se movió para levantarse de su asiento y dijo, Vamos, deberías regresar y... No, Granger, espera un momento. Él dijo, apresurado, agarrándole la mano para mantenerla quieta. Hay algo que tengo que decirte. Con curiosidad, Hermione se giró así. Así estaba de frente a él, sintiendo la gravedad de su tono. ¿Qué sucede? Solo necesito que entiendas. Draco murmuró vacilante, respirando hondo, y luego comenzó. Nunca voy a ser un hombre que te diga la suerte que tengo de tenerte, aunque sé que es así. Nunca voy a ser el hombre que te diga que eres hermosa todos los días, aunque lo eres. Y nunca voy a ser el hombre que te diga que te ama todos los días, aunque lo hago. En verdad lo hago, Granger. Lo sé, dijo ella. Lo sé. Y lamento que nunca voy a ser esa clase de hombre. Draco, no. No, Granger, déjame terminar, interrumpió él. Lamento que no te diré esas cosas, pero te las demostraré hasta que me digas que no lo haga, y probablemente incluso después. E inevitablemente vamos a gritarnos y a discutir, y vamos a decir estupideces, pero no significarán nada. Lo que te estoy diciendo en este momento es que significa, es lo que significa para mí, y eso es lo que más importa, ¿entiendes? Por supuesto que sí, Hermione dijo calmada. Sé que vamos a estar bien, Draco, mejor que bien. Es decir, vamos a tener más obstáculos y problemas con los que lidiar en el futuro, pero lo peor ha pasado, y sobrevivimos. Draco no respondió, se limitó a observarla, pero estuvo obligado a entrecerrar los ojos cuando esa nube obstinada finalmente se apartó del camino de los rayos del sol, liberando la luz, abarcando la habitación como un viejo amigo, iluminando cada rincón y esquina con un brillo deslumbrante, y la calidez acarició sus rostros. Disfrutando del brillo completamente satisfecha, Hermione se inclinó hacia adelante para volver a besarlo, un beso pequeño y rápido, para saborear el momento casi nostálgico en el asiento de su ventana rota. Cuando se apartaron, Draco tomó un momento para mirar alrededor de la habitación, preguntando quién viviría aquí después, y ellos comprenderían el significado de lo que había sucedido dentro de estas paredes. Se preguntó si se iban a resbalar en los azulejos del baño, y si prepararían té de la forma Muggle en la pequeña cocina, o mirar los fuegos artificiales por la ventana, o leer libros en el asiento junto a la ventana. Entonces, vamos, dijo Hermione, rompiendo su trance cuando se puso de pie. Tenemos muchas cosas que hacer. Hemos estado aquí bastante tiempo. Con un sentimiento curioso de reticencia que realmente no comprendía, Draco dejó la seguridad de su asiento junto a la ventana,
siguiendo a Hermione, cuando dejó su viejo dormitorio y fueron a la sala de estar. Cuando iba detrás de ella, él seguía mirando alrededor, observando la sala atentamente, buscando por más recuerdos en los detalles tranquilos de la habitación. Para cuando llegó a la puerta, había examinado cada centímetro y todo el espacio en el medio. Aún así, miró por sobre su hombro cuando estaba en el umbral, asimilando todo una última vez antes de cerrar la puerta detrás de él. Y luego la habitación, la que ambos habían compartido, estaba vacía.